regreso a un encuentro regional, cita obligada los días lunes, con diversos temas en la contingencia y en esta oportunidad el 60% de gratuidad para los estudiantes de educación superior más vulnerables. El anuncio el pasado 21 de mayo y que nos lleva a diversos temas que están sobre la mesa hoy por hoy respecto de esta gran reforma educacional. Antes de irnos a la pausa, el rector de la Universidad Santo Tomás nos indicaba, aparte, yo creo que se proyectaba un poco los nuevos modelos educativos. Es un gran desafío y no es otra la institución llamada a hacerlo, justamente que las universidades hoy en día. ¿Hacia dónde vamos en ese nuevo modelo educativo, rector, de justamente incorporar? Bueno, yo le puedo plantear lo siguiente. Nosotros, y en general en la educación superior del Consejo Rector, está involucrado en una innovación curricular en todas sus universidades, en todas sus carreras. De hecho, el Ministerio de Educación nos viene financiando convenios de desempeño en armonización curricular. De hecho, la Universidad de Antofagasta tiene un convenio de desempeño en armonización curricular. La Católica del Norte tiene uno en el área de ingeniería en armonización curricular. Entonces, ¿por qué? Porque lo que significa precisamente que estamos hoy día con un modelo en que el centro del aprendizaje es el estudiante. Entonces, las metodologías activas juegan un factor fundamental en la enseñanza. Eso significa que tiene que avanzarse mucho en las tecnologías de información, pero además de lo que se plantean es que hay otras habilidades, más bien lo que interesa es preparar a un profesional con ciertas habilidades más que conocimiento, porque él va a tener que seguir estudiando a medida de que se desarrolle. Hay un itinerario formativo. Entonces, desde ese punto de vista, el estudiante que sacó una profesión de una educación inicial, no termina ahí, él va a seguir con postítulo o con magíster o con capacitaciones permanentemente. Entonces, ese es el tipo de educación que hoy día se está desarrollando en las universidades con distintos modelos, precisamente, pero el modelo central es que está centrado en el estudiante. El aprendizaje está centrado en el estudiante. Hoy día no es necesario hoy día tener una clase expositiva con un profesor hablando 1 hora y media. Hoy día hay que trabajar con otra metodología, con método colaborativo, con método de solución de problemas, o sea, nuevas tecnologías, nuevas formas de enseñar, participativa, en que el estudiante va generando el conocimiento. ¿Por qué? Porque después él va a trabajar igualmente solo y va a tener que trabajar con compañeros de trabajo que no ha conocido nunca. Entonces tiene que aprender habilidades distintas, habilidades y destrezas diferentes. Ahora, rector, pero han sido las universidades tradicionales quienes han sido las más flexibles a entender estos cambios, ¿cierto?, que vive la sociedad, o un poco el mundo privado también ha ayudado. Y pienso, por ejemplo, en INACAP. El aprender haciendo es un modelo que para ellos, ¿cierto?, se viene replicando hace muchos años, que han encontrado en esa fórmula y a lo mejor a tener diferencias en sus propias mallas curriculares de acuerdo a la región donde están. ¿Han sido las universidades privadas o centros de formación técnica los que han impulsado un poco más, han sido más rígidas las universidades tradicionales respecto a esos nuevos modelos educativos o a ir corriendo un poco esa línea en definitiva de cómo estamos haciendo las cosas al interior de la universidad? Bueno, tienen objetivos distintos. Un centro de formación técnica no es lo mismo que entrar a sacar una profesión con licenciatura. Por eso que hoy día es importante el marco de cualificaciones que se está estableciendo. ¿Qué tipo de profesiones vamos a tener? El técnico, el profesional sin licenciatura, el profesional con licenciatura, los grados académicos. O sea, hay todo un sistema que tenemos que entender todo claramente y quién se va a dedicar a una cosa u otra. Y en esas calificaciones también es uno de los puntos de discusión hoy en día. Los jóvenes principalmente tienen cierto bastante que decir y lo han hecho en el último tiempo respecto de cómo se califica hoy. Tanto en el ingreso a la universidad, dentro del propio sistema universitario, cómo seguimos midiendo las competencias de cada uno y finalmente cuando se entra al mundo laboral. Claro, tenemos en el principio una PSU, que es solamente una acumulación de conocimiento. Si te alcanza para un buen pre, si no te alcanza para un buen pre, vaya a entrar a una universidad u otra. Eso no, en ninguna, no va por la línea que nosotros planteamos. Nosotros acá tenemos que explotar las habilidades. Hay muchas otras capacidades que estos estudiantes pueden tener más que esa acumulación. ¿Y hay espacio para eso cuando estamos entrampados en esta discusión de justamente, primero, resolver, ¿verdad?, el tema económico de cómo financiamos, ¿cierto?, una mejor educación y de más calidad cada vez? Bueno, igual volviendo atrás en relación a lo que decían el resto de los expositores, y tal vez voy a ser un poco disidente en esta ocasión, es que como decía el rector de la Universidad de Santo Tomás, tenemos un modelo educacional el cual es heredado de un modelo post-revolución industrial, el cual está enfocado 100%
en sacar profesionales que sean funcionales a un sistema económico. Que era lo que preguntaba yo, si un poco actúa en base a la demanda Entonces, que tiene una zona o no. Y nosotros lo hemos visto en nuestra universidad, en la UBA, en el año 2013 se intentaron cerrar algunas carreras por el hecho de que ya no eran funcionales a un sistema económico, no eran funcionales a la gran minería y se intentaron cerrar algunas pedagogías que son muy importantes. Pero anexo a eso es más que qué habilidades vamos a desarrollar o cómo vamos a desarrollar las clases o cuáles van a ser los mecanismos, si vamos a aplicar TICs o algún otro mecanismo pedagógicos, es enfocado a qué va a estar el educar. O sea, quiero sacar ingenieros que vayan a trabajar a la gran industria minera que es privada, o quiero sacar ingenieros que desarrollen tecnologías hechas en Chile para desarrollar una industria propia de este país. Quiero sacar médicos que vayan a trabajar a la clínica privada o quiero sacar médicos que vayan a trabajar al servicio público. Entonces, ese es un gran lineamiento que debe tener la educación y el modelo educacional al cual estamos nosotros peleando y luchando en las calles también. Porque hoy en día nos damos cuenta que ya se abren carreras nuevas, en nuestra universidad se abrieron carreras de un espectro más artístico, pero no tenemos la seguridad de enfocado en qué están estas carreras o cuál es el real objetivo del modelo educacional chileno. Porque no... O sea, primero, partir hablando de una reforma es ya extraño, porque a partir del 81 la educación no tiene mucha forma en Chile. Entonces no se puede reformar algo que no tiene forma. Porque el 81 la educación queda en manos de quien la quiera tomar y cada uno hace lo que se le dé la gana, así como vemos lo que pasó con la Universidad Arcis o con la Universidad del Mar, en la cual los recursos fueron totalmente mal invertidos, en la cual la Universidad del Mar se encontraba entre las 3 peores universidades de este país, siendo que igual estaban jugando con el futuro de varios estudiantes y varios jóvenes. Entonces, es primero centrar, y es necesario centrar, cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser la visión de la educación. La educación debe estar al servicio del país, no puede estar al servicio de las grandes empresas, debe estar al servicio del desarrollo de este país. La educación debe estar al servicio de crear y generar industria propia de este país, de generar cupos laborales que sean funcionales a nuestro pueblo y que no sean funcionales a los grandes capitales extranjeros que llegan a extraer recursos naturales y a traer clínicas y cosas privadas que finalmente lo único que hacen es llevarse recursos a otros lugares del mundo y son capitales privados. Entonces, es la centralidad de la educación hoy en día y que como Confech no vemos esta pseudo reforma como un avance, porque inyectar recursos no es avanzar, porque la verdad lo único que está haciendo es rellenar un hoyo. O sea, claro, mientras no se cambie el paradigma, se está rellenando un hoyo, pero el fondo del modelo educacional sigue siendo el mismo. La educación sigue siendo considerada un bien de consumo, como dijo el expresidente Sebastián Piñera, y que la actual presidenta no ha dicho lo contrario. O sea, más bien ellos se abanderan de lo que plantea el movimiento estudiantil prácticamente para salir electos, pero en el fondo nosotros nos damos cuenta que sigue defendiendo lo mismo que han defendido desde el año 81 hasta la actualidad. Y que no buscan cambiarlo en realidad, porque si ellos quisiesen cambiarlo, harían reformas de fondo, harían reformas sustanciales, escuchando a los actores sociales, escuchando a los estudiantes, escuchando a los profesores, desarrollando... ¿Dónde está la explicación entonces? O sea, ¿por qué no se ha cambiado un modelo si la voluntad de algunos ciertos gobernantes ha sido en su momento? ¿Puede ser que otro sistema ha funcionado para algunos que hoy día mantienen, lo que pasa según es que tu visión? Es un modelo que ha funcionado para los empresarios. Y hoy en día nos damos cuenta con los casos de corrupción que tenemos en la política, que la clase política chilena con los empresarios están muy entrelazados. Entonces las decisiones se toman entre ellos. Es algo que nos pasó el año pasado cuando nos invitan al plan de participación ciudadana para levantar así como los primeros principios del modelo educacional. Y el ministro Izaguirre finalmente nos dice, ¿saben qué? Todas sus propuestas resultan inadmisibles, nosotros no los vamos a escuchar. Y muchas gracias por haberse venido a sentar, pero la verdad no nos interesa lo que ustedes plantean, pero sí vamos a escuchar a los empresarios de la Iglesia Católica, que han sido los que han mantenido un modelo educacional el cual está totalmente mercantilizado. Pero no quisieron escuchar a los estudiantes, y lo mismo pasa en otras reformas. O sea, en la carrera docente no se escuchó a los profesores, en la reforma laboral no se escuchó a los trabajadores, pero sí se escuchó a la SOFOFA.
Entonces nos damos cuenta que el gobierno finalmente, con sus esbozos de socialismo, es bastante poco, si tienen más relación y más cercanía al mundo empresarial que al mundo social, que al mismo pueblo de Chile. Rector, me gustaría darle la palabra justamente para a lo mejor recoger parte de lo que se ha expuesto hasta ahora, en particular cuando nos atrincheramos en un lado o en otro. Parece ser cierto que ya hemos llegado a un punto en que hay que definirse, cierto, de qué lado se está. ¿Lo siente así respecto del tipo de educación que queremos definir, cierto, a futuro, el tipo de educación que quiere tener nuestro país? Más que el tipo de educación, ¿cuál es la función de la educación? Yo creo que y ahí es donde quizás a lo mejor a nivel mundial, no tan solo Chile, se ha preferido lo económico en términos de lo que es ganarse la vida, digamos. Sin duda que la educación tiene una función económica y es proveerte para que tú te puedas ganar la vida en lo que estudies, ¿ya? Pero tiene otras dos funciones que son muy importantes y que tienen que ser desarrolladas en el proceso de igual importancia y prioridad. La de desarrollo personal, descubrirte, conocerte, y de la integración, conocer a otro. Y eso es lo que se ha dejado atrás. Como sistema educacional, y no te estoy hablando tan solo de Chile, o sea, los países desarrollados, es las grandes misiones pendientes del sistema de educación. Respecto a la misión de lo que es el sistema hoy día, yo te diría, mira, instituciones como Santo Tomás, que tienen cerca de 40 años de existencia, más de 110.000 titulados, nos sentimos tremendamente orgullosos por la contribución que hemos hecho al país. Pero rector, tremendamente hay orgullosos. cuestionamientos hoy día, muchos modelos que en definitiva en algún momento funcionaron, ¿verdad? En ARCIS muchos reconocían que un modelo educativo que ellos proponían funcionaba, sin embargo fueron cuestionados. La Universidad de Santo Tomás también es valorado por un gran sector de la población, pero también ha sido cuestionado. Entonces, ¿cómo se legitima hoy o se validan muchos de los modelos educativos que han propuesto diversas casas de estudio respecto de cuando tenemos estos cuestionamientos? Que por un lado puede ser, cierto, muy positivo lo que se ha hecho en muchos aspectos, pero sí hay una deslegitimación a lo que se puede hacer respecto de cómo nos financiamos, en qué gastamos nuestros recursos, etcétera, que es un poco a lo que yo apuntaba al comienzo, cuando yo le preguntaba al rector cuánto cuesta en definitiva hacer universidad hoy día. Yo creo que primero que todo debemos reconocer que el modelo que tengamos de educación tiene que ser un modelo para nuestro país, para Chile. No podemos traer un modelo y tratar de meterlo a casa fuerza. No somos Finlandia, no somos Suecia, somos Chile, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades. Somos un país que tiene mucha fortaleza y tenemos que tener un modelo ad hoc a nuestro país. Preocupa a veces cuando uno dice, oye, pero estas instituciones, INACAP es una tremenda institución. Ha hecho contribuciones de calidad permanentemente desde sus inicios al país. Santo Tomás, quieran o no quieran, está cumpliendo el próximo año 40 años como institución. Tú recorres los servicios médicos de salud y te encuentras con primeros preparadores médicos, digamos, auxilio médico, que se prepararon en Propan, en el antiguo Propan. Gente de calidad, con vocación de servicio. Más de 110.000 titulados. ¿Tú puedes decir eso es mal, se está haciendo mal? El año pasado titulamos 414 estudiantes egresados de Santo Tomás. Cuando uno ve la transformación de esas vidas, tú te das cuenta que estás haciendo algo correcto. Ahora, la propiedad no garantiza calidad. Y en todos los sistemas, en todas las instituciones, pueden hacerse las cosas mal. Y ahí es donde tú tienes que tener los sistemas que te garanticen que eso se está haciendo bien. Y eso es lo que está pendiente. Rector. Yo creo que aquí hay un tema, el tema central lo he planteado al comienzo. Yo creo que no nos olvidemos que estamos en un sistema mixto. Y ese sistema mixto requiere regulación. Y eso es lo que nos ayuda en este país, regulación. En consecuencia, necesariamente, lo que plantea Alan referente al modelo, efectivamente ese es el modelo. Nosotros preparamos profesionales para el país, no lo preparamos para la empresa. Nosotros preparamos personas. Entonces, en ese sentido es donde tenemos que trabajar todos juntos para hacer un cambio de este tipo. Pero hay una situación hay una historia. Aquí hay una historia que ha permitido que desde el año 81 hay universidades que han tenido que luchar para subsistir. Entonces, hoy cuando aparecen algunos visos de probablemente mejor estrato, tenemos que definir la reforma en profundidad. Pero nadie puede desconocer lo que han hecho las universidades del Estado en este país y han tenido que subsistir.
en un modelo que no les favorece, de financiamiento que no les favorece. Venimos con un aporte basal histórico del año 81. No es posible que dentro de un presupuesto de 45.000 millones tú tengas 7.000 millones de aporte del Estado y son universidades del Estado. No hay otro dueño que no sea el Estado. Claro, por eso Entonces, yo preguntaba cómo se mantiene, algunas de ellas tuvieron que montar poco menos que empresas a través de todo el país para poder subsistir. Hoy día están con serias dificultades porque esa empresa tuvo que reducirse en función del sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, lo que tiene que haber, a mí me parece que es fundamental en que nos pongamos de acuerdo en qué tipo de reforma tenemos que tener. Y efectivamente puede haber una postura que lo entregue un gobierno, pero tiene que ser discutida y analizada por los demás. Y aprovecho de invitarlos en realidad al viernes, porque nosotros como universidad solicitamos que el Ministerio de Educación nos viniera a hacer una presentación de la reforma de educación superior, a las 11 de la mañana en la universidad en el campus Angamos. Porque tenemos que informarnos. Este viernes. Viene don Álvaro Cabrera, es el que está a cargo de la reforma, el profesional que está a cargo de la reforma. Entonces necesitamos tener conocimientos para poder discutir, para poder, si conocemos los planteamientos, podremos decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o qué es lo que falta, qué es lo que nos falta. Lo que se perdió en este país fue el diálogo. Hace mucho tiempo que se perdió el diálogo. Pero diálogos hay muchos. Lo que pasa es que para algunos no son diálogos vinculantes, porque diálogos han existido muchísimos diálogos según el gobierno para cada reforma. Es distinto tener un sistema de participación de toda la comunidad universitaria con responsabilidades claras y precisas, que tener a alguien que pueda dar la opinión y que esa opinión no es vinculante. Entonces, ese es un sistema que hoy día esperamos que en este marco regulatorio y estas normas comunes que estamos pidiendo esté fijado cuál es el sistema de gobernanza que tienen las universidades. Participan los funcionarios, participan los estudiantes, pero por supuesto, si ya la ley se derogó, entonces ahora lo que hay que hacer, hay que cambiar los estatutos pertinentes para que eso sea. ¿Te das cuenta? Entonces es un trabajo largo, pero significa lo que estamos comentando siempre de poder avanzar. Yo creo que hay que mirar siempre el futuro de manera positiva. Y lo que hoy día hay no es lo mejor, pero tenemos que ir avanzando. Y en eso sí que tenemos que ser claros y precisos. Por eso conozcamos lo que está de reforma, no la conocemos. Nosotros hemos hecho planteamientos, lo que nos parece que tiene que haber, lo que tiene que ir, lo que tiene que considerarse. Tiene que haber un consejo ejecutivo, un consejo consultivo, un senado universitario. O sea, planteamos situaciones, tiene que haber un contralor, alguien tiene que controlar una superintendencia de educación. La institucionalidad que tenemos es la adecuada. A lo mejor necesitamos un Ministerio de Educación y Ciencia, necesitamos superintendencia de educación superior, necesitamos una división de educación pública a lo mejor, o de educación estatal, como queramos llamarla. Entonces se necesita control, regulación, pero también se necesita apoyo para salir adelante. Por eso es importante el marco regulatorio. Pero se han sentido interpretados en definitiva porque hasta ahora sí se ha discutido. O sea, parte de lo que a lo mejor se va a conocer como propuesta, igual se ha recogido de muchos diálogos que han tenido justamente las distintas casas universitarias. Bueno, no lo sabemos hasta que no se presenten los proyectos, en realidad. Pues no lo vamos a ver hasta que no se presenten los proyectos. Ahí vamos a ver si efectivamente las opiniones que entregamos fueron tomadas en cuenta o no. Yo lo pregunto por muchos de los aspectos que hasta ahora, ¿cierto?, han evidenciado a lo mejor una forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los estudiantes han dicho que ya no validan parte de la reforma educacional en la que ellos mismos en un momento fueron invitados a participar. Ocurrió con los profesores en torno a la carrera profesional docente, donde también fueron invitados, pero hoy no validan lo que vieron como resultado, en definitiva, y que se está plasmando, ¿cierto?, en este nuevo proyecto. Entonces, de alguna manera, ¿en qué nos encontramos nuevamente? Porque una vez más se vuelve a perder la confianza de quienes han trabajado por poner, ¿cierto?, sus opiniones sobre la mesa y que eso finalmente sea escuchado y en definitiva encontrar un proyecto muy distinto que parece ser que avanza solo en algunos capítulos, pero en definitiva no es una gran reforma para muchos. Entonces, hoy la carrera profesional docente es un ejemplo de aquello. Hay un descontento general en cuanto a la carrera docente. Los profesores de manera transversal la están rechazando mediante una consulta que se hizo. ¿Cuánto? 97% rechazo. 97% rechazo. Entonces, ahí es donde hay algo mal. Pues. Quizás hay un actor que es el principal que no está participando en la construcción de estos proyectos, que son nuestros profesores. Entonces, tras eso, bueno, sentemos cabeza y sentémonos a escuchar a los profesores, qué es lo que necesitan y que ellos incidan dentro de estos proyectos. Pero ahí, disculpa,
Ahí hay otro tema de fondo. Y yo creo que esa es la discusión que nos falta. Hoy día partimos desde la desconfianza. Ese es el estado emocional que nos rige y a todos los gobiernos le ha regido, la desconfianza. Por lo tanto, decretos, normativas, circulares, leyes que vayan regulando y vayan minimizando. Los casos que mencionaba Alan han afianzado más allá también la desconfianza en educación superior. Pero hoy día tú llegas y un director de colegio tiene que administrar cerca de 200 decretos, normativas, circulares con sus artículos. Y tiene que manejarlos muy bien, porque si no cae en Contraloría, cae en una falta y abandona absolutamente su rol pedagógico de formación. Absolutamente. Su prioridad hoy día está en controlar y administrar esos 199 precisamente decretos, circulares y normativas. ¿Y dónde está la pedagogía? Entonces, estamos partiendo de la desconfianza. Estamos en un sistema mixto. Tienen que haber universidades estatales, perfecto, y que cumplan su rol. Y que lo cumplan. Tienen que tener un rol claro, tienen que ser auditables públicamente por la comunidad y tienen que cumplir su rol. ¿Y por qué no tienen que haber instituciones también privadas que lo cumplan? Si la diversidad es lo que tenemos que cuidar, justamente. Cuando un joven se forma en un ambiente en el cual puede compartir con distintos estudiantes que provienen de distintas condiciones socioeconómicas, ahí tú estás logrando una formación integral. No cuando lo estás seleccionando y cuando está formado prácticamente en un gueto donde está compartiendo solamente con su nivel. Y eso hoy día lo han logrado en gran parte las universidades privadas. Hoy día estudian más estudiantes a nivel nacional en universidades privadas que en universidades de Consejo Rectores. Entonces hablaba de varias líneas, en realidad, que en definitiva para que un sistema funcione requiere varios cambios, ¿cierto?, al sistema, al modo de regular las universidades, al modo de también dejar ciertas libertades para que puedan a lo mejor nuevos proyectos educativos surgir. Y en ese mismo sentido me gustaría volver a la carrera profesional docente. ¿Por qué? Porque es justamente en el gran debe, ¿cierto?, que es en la formación de muchos docentes hoy día, que para algunos no se sabe qué es primero, ¿cierto?, o sea, en esta rueda, o sea, por dónde partimos educando primero al profesor para que cuando llegue, ¿cierto?, a la educación inicial tengamos algo más robusto, y es donde se ha tratado de hacer varios esfuerzos. Hablábamos de los 500 puntos recién, ¿verdad?, para poner un mínimo de ingreso. Hablábamos de algunas ventajas y beneficios, ¿cierto?, en cuanto a los aranceles que se les está pagando completamente, y ahora directamente al discutir abiertamente, ¿cierto?, una carrera profesional docente. Pero tampoco ha sido válido, para nadie ha funcionado hasta ahora lo que también se ha hecho en ese aspecto. Siguen siendo maquillajes entonces para algunos. Es que mientras no existan reformas de fondo, van a seguir siendo maquillaje. Ahora, igual es cuestionable con quién se sienta a conversar. El gobierno y la verdad los gobiernos, desde la pseudo vuelta a la democracia, porque democracia no veo, siempre han intentado conversar con algunas personas. Y nos damos cuenta ahora con el tema de los profesores. Conversaron con la dirigencia del Colegio de Profesores, pero nos damos cuenta el año pasado, si volvemos atrás, que el 95% de los profesores rechazaba la dirigencia del Colegio de Profesores. ¿Por qué? Porque por intereses políticos habían negociado a las espaldas de las bases y habían defendido y levantado propuestas que no eran avaladas por las bases de los profesores. Entonces, nuevamente es cuestionar con quién se sienta el gobierno. Ya, nos sentamos, pero finalmente ellos hacen mesas de participación y mesas de diálogo y de trabajo porque tienen que hacerlas, porque sale en la tele, porque sale en la prensa, porque sale en internet, pero no cumplen ningún rol efectivo. Porque estas dirigencias, por ejemplo lo que pasó con el Colegio de Profesores el año pasado, negocian por teléfono los 5 puntos de la agenda corta de los profesores y negocian sin preguntarle a ningún profesor. Entonces, ¿es válido sentarse con esta dirigencia del Colegio de Profesores? No, claramente no. Y hoy en día, nuevamente, acá en Antofagasta tenemos 3 movimientos de profesores. O sea, no es solamente el Colegio de Profesores, sino que tenemos el Sindicato de Profesores y tenemos el Movimiento de los Profesores Indignados, que son 3 afluentes distintos, con visiones políticas distintas, con proyectos políticos distintos, pero que al final, ¿en qué se juntan? En que es que todos cuestionan las dirigencias de lo que fue
la dirigencia acá del Comunal Antofagasta como la dirigencia a nivel nacional del Colegio de Profesores, porque negociaron por teléfono y a puertas cerradas con el Ejecutivo y con el Gobierno. Y algo que pasa también en cuanto a la reforma educacional. Cuando nosotros como movimiento estudiantil, y o sea, como Confeche en realidad, nos bajamos de esta mesa de participación ciudadana, el gobierno sigue diciendo que había participación y que nosotros habíamos participado con ellos y que estaba todo súper bien, pero finalmente en ese espacio de participación, ¿quién queda? Quedan los empresarios, quedan sostenedores, queda la Iglesia Católica, que son quienes han mantenido privatizada la educación. Que, volviendo a algo que planteé al comienzo, la educación debe ser sí o sí garantizada como un derecho social. Por ende, no hay cabida para pensar en educación privada. Vamos a tener que revisar la Constitución entonces. Pausa comercial muy breve y volvemos con el rector acá que nos pedía también la palabra. Ya volvemos.